Buenos días a todos. Es bien conocida la importancia de Vicente Blasco Ibáñez en la literatura. Novelas como Cañas y Barro, La Barraca han sido llevadas a la televisión para las series. También en el cine adquirieron mucha importancia sus novelas Los cinco jinetes del Apocalipsis o Sangre y arena. Sin embargo, son menos conocidos sus cuentos valencianos. Una serie de narraciones cortas y que relatan características del pueblo valenciano y algunas de sus tradiciones. Hoy vamos a hablar de una de ellas. Con el fin de que no fuera tan extensa, hemos reducido el cuento valenciano, que se llama El dragón del patriarca. Todos los valencianos que ya tenemos alguna edad, hemos temblado de niños ante el monstruo que está en la entrada de la iglesia del Patriarca, junto a la Universidad de Valencia, en el centro de la ciudad. Se trata de un cocodrilo relleno de paja, con las cortas y rugosas patas que están pegadas al muro y tiene una enorme boca entreabierta, que hacía que los niños, los más pequeños, pues se fueran a refugiarse a las faldas de sus madres. La historia verídica e interesante del famoso dragón del Patriarca se remonta a la época en que Valencia tenía un perímetro reducido dentro de la muralla. La huerta que la rodeaba era una enmarañada marjal de juncos y cañas, y también pasaba junto a la muralla el río, que en aquella época era amplio y lento. Allí en el río estaba el peligro de la ciudad, la pesadilla de Valencia. En un ribazo, entre aplastadas marañas de juncos, un lóbrego y fangoso agujero, y en el fondo, durmiendo la siesta de la digestión de lo que hubiera comido, el dragón. Un horrible y feroz animalucho nunca visto en Valencia. Los mozos de la ciudad, los jóvenes valientes en aquella época, echaban suertes para salir a luchar contra la bestia para que se fuera de allí, porque estaba asustando a toda la población. E iban cargados con hachas, lanzas, espadas y cuchillos. Sin embargo, cuando apenas se acercaban a la cueva del dragón y éste sacaba el morro y empezaba a rugir, se escapaban corriendo, y nunca se pudo hacer nada para que se fuera el dragón. Todos acabaron reconociendo la imposibilidad de seguir luchando con un enemigo que era tan feroz, y había que esperar a que el dragón muriese de viejo o de una comilona. Sin embargo, pues claro, la vida continuaba y todo el mundo acabó por familiarizarse con la presencia de aquel bicho ruin. Pero iban con mucho temor cuando pasaban cerca del río, y cuando, pasando por la senda, veían que ondeaba la maleza, salían corriendo. Al mediodía, cuando el dragón estaba inmóvil en el barro, solían salir también los que sabían tirar flechas, utilizar el arco para tirar flechas, y le lanzaban certeros saetazos. Sin embargo, las flechas pues acababan por rebotar sobre el caparazón, y el monstruo apenas hacía un ligero movimiento, como si le molestara, como si fueran unos mosquitos. Ante el temor del dragón, también la ciudad empezó a despoblarse rápidamente. Entonces los jueces tuvieron la idea de que había un vagabundo que estaba condenado a muerte, y que sin embargo estaban dispuestos a cambiarle la condena a muerte por la vida si él se encargaba de matar al dragón. El prisionero era un hombre misterioso que había recorrido medio mundo y hablaba en idiomas raros para los valencianos de aquella época. Y entonces le hicieron la propuesta y él aceptó. Al fin y al cabo, la muerte del dragón bien valía el que jugarse la vida para tener la libertad. Entonces aceptó. Y llegó el día del combate y todo el vecindario se puso en las murallas para ver qué es lo que sucedía. Y entonces se abrió la puerta de la muralla, dejando solo espacio para que saliera el combatiente, y volvió a cerrarse con la precipitación del miedo de todos los que estaban dentro. Sin embargo, la muchedumbre lanzó una exclamación de desaliento, porque ellos esperaban ver algo extraordinario en aquella persona que se iba a jugar la vida. Sin embargo, salió una persona pequeñita, cubierta con una manta y con un capuchón de lana que
le tapaba toda la cabeza y no llevaba nada más que una lanza. Y la verdad es que todos empezaron a desconfiar de que pudiera matar al dragón. Él entonces todo el mundo vio como él se aproximaba hacia el agujero donde estaba el dragón. Salió rugiendo el animal porque llevaba varios días sin comer y tenía mucha hambre. Abrió una boca tremenda de grande, que hizo que todo el mundo que estaban mirándolo, todos los valencianos que estaban mirándolo, pues tuvieran esa sensación de miedo de ver que iba allí a ocurrir una tragedia. Sin embargo, al mismo tiempo ocurrió una cosa portentosa. El combatiente dejó caer al suelo la capa y se quitó la capucha, y todo el pueblo se llevó a las manos a los ojos deslumbrados. Era como una llama que marchaba hacia el dragón. El mismo dragón estaba totalmente desconcertado. ¿Cómo se hacía esto? Pues porque el vagabundo se había hecho un traje con trozos de espejos, de manera que reflejaban el sol y deslumbraba a todo el que lo miraba. El monstruo, el dragón, empezó a querer ir hacia él, pero sin embargo, como no sabía dónde estaba, pues entonces siempre fallaba el golpe. Entonces el vagabundo avanzaba arrogante, seguro de la victoria, e iba llamando al dragón: dragón, mírame! Pero cada vez más los rayos de la armadura sorprendían a la fiera. Entonces, en una de estas veces que estaba confusa la fiera, cogió la lanza al vagabundo y la hundió varias veces en el deslumbrado monstruo, repitiendo unos golpes que entonces toda la muchedumbre empezó a aplaudir. Todos querían ver ya de cerca al monstruo y abrazar al que lo había matado, y se abrieron las puertas de las murallas y todos fueron hacia él. Se había salvado Valencia. Desde aquel día empezó a vivir tranquila la ciudad. Y de tan memorable jornada no ha quedado nada, ni el nombre del héroe, ni siquiera nada de la maravillosa armadura de espejos que hizo deslumbrar al dragón. Sin duda se la rompieron en plena ovación al abrazarlo todo el mundo. Pero sin embargo, sí que queda el dragón, con su vientre atiborrado de paja, allí en los muros de la iglesia del Patriarca, por donde han pasado muchas generaciones de valencianos. Y entonces, quien dude de la veracidad del suceso que acabamos de comentar, no tiene más que ir a la iglesia del Patriarca, que es una preciosidad, y allí verá a la malvada bestia como testigo de lo que sucedió en aquella mañana. Muchas gracias y que paséis todos un buen día.